¿Cómo vamos a describir la consternación de todos los allí reunidos? Para la mayoría fue un momento de verdadero terror. Sir Thomas en casa. Todos se dieron a una instantánea convicción. Nadie abrigó una esperanza de engaño o error. El semblante de Julia evidenciaba el hecho de tal modo que lo hacía indiscutible, y después de los primeros respingos y exclamaciones no se oyó una palabra por espacio de medio minuto. Se miraban los unos a los otros con cara de espanto, y casi todos recibieron la noticia como la más desagradable, inoportuna y abrumadora de las sorpresas. Mr. Yates pudo considerar que aquello no era más que una enfadosa interrupción del ensayo por aquella noche, y Mr. Rushworth pudo imaginar que era una bendición del cielo. Pero todos los demás se sentían oprimidos en mayor o menor grado bajo el peso de la autorrecriminación o de un indefinido temor. Todos los demás se preguntaban, ¿qué será de nosotros? ¿Qué podemos hacer ahora? Fue una pausa llena de terror, y terribles a todos los oídos fueron los corroborantes ruidos de puertas que se abrían y pasos que se aproximaban. Julia fue la primera en ponerse de nuevo en movimiento y hablar. Celos y amargura habían quedado en suspenso. Se había diluido el egoísmo en aras de la causa común, pero en el momento en que se abrió la puerta, Frederick estaba escuchando, arrobado, el relato de Agatha, mientras oprimía la mano de ésta contra su corazón, y en cuanto Julia se dio cuenta de ello y vio que, a despecho de la impresión que causaron sus palabras, él seguía manteniendo la misma actitud y retenía la mano de su hermana, su corazón herido se inflamó nuevamente de rencor, y poniéndose tan intensamente colorada como pálida había aparecido unos momentos antes, dióse vuelta para alejarse diciendo: «Yo no tengo por qué asustarme de comparecer ante él». Su marcha fustigó a los demás, y en el mismo instante se adelantaron los dos hermanos, sintiendo la necesidad de hacer algo. Unas pocas palabras cruzadas entre los dos fueron suficientes. El caso no admitía divergencias de opinión. Debían acudir al salón inmediatamente. Mary se unió a ellos con el mismo propósito, sintiéndose en aquellos momentos la más fuerte de los tres, pues el mismo motivo que había empujado a Julia a salir era el más dulce soporte para ella. Que Henry Crawford hubiera retenido su mano en aquel momento, un momento de prueba e importancia tan singulares, valía por años de duda y ansiedad. Ella lo interpretó como un signo de la más formal de las determinaciones, cosa que le daba ánimos para enfrentarse con su padre. Los tres salieron, sin prestar la menor atención a la repetida pregunta de Mr. Rushworth de «¿Debo ir también yo? ¿No sería mejor que fuera yo también? ¿No estaría bien que yo les acompañara?» Pero apenas hubieron traspasado el umbral de la puerta, Henry Crawford se encargó de contestar la impaciente pregunta, y alentándole por todos los medios a que presentase sus respetos a Sir Thomas sin más demora, lo empujó en pos de los otros y el hombre salió, encantado, sin pensarlo más. Fanny quedó solamente con los Crawford y Mr. Yates. Sus primos no se habían acordado siquiera de ella, y como opinaba que el derecho que tenía a contar con el afecto de Sir Thomas era demasiado humilde para clasificarse al lado de sus hijos, estuvo contenta de quedar atrás y tener tiempo para un respiro. Su agitación y alarma excedían de cuanto pudieran sufrir los demás, por razón de un carácter al que ni siquiera la inocencia podía evitar el sufrimiento. Estuvo a punto de desmayarse. Todo el antiguo temor habitual de su tío la estaba invadiendo de nuevo, junto con un sentimiento de compasión por él y por casi todos los componentes del grupo que ante él deberían justificarse, más una ansiedad indescriptible por cuenta de Edmund. Había encontrado un asiento, donde con incontenible temblor estaba soportando todos esos espantosos pensamientos, mientras los otros tres, libres ya de toda cohibición, desahogaban su enojo lamentando la imprevista, prematura, llegada como el más funesto acontecimiento y deseando con toda desconsideración que el pobre Sir Thomas hubiera tardado el doble de su travesía o se encontrara todavía en la antigua. Los Crawford ponían más calor en el asunto que Mr. Yates debido a su mejor conocimiento de la familia y a que preveían con mayor claridad los consiguientes perjuicios. El hundimiento del teatro constituía para ellos una certeza. Sabían que la destrucción del proyecto estaba inevitablemente al llegar, mientras que Mr. Yates consideraba que aquello no significaba más que una interrupción temporal, un fracaso del plan para aquella noche, y hasta fue capaz de sugerir la posibilidad de que el ensayo se reanudase después del té,
cuando hubiese cesado el revuelo consiguiente a la llegada de Sir Thomas, y éste tuviera gusto en recrearse viendo la función. Los Crawford hubieron de reírse al escuchar tales pronósticos. No tardaron en convenir que lo más propio era que se retirasen quedamente a su casa y propusieran a Mr. Yates que les acompañase y pasara la velada con ellos en la rectoría, dejando a la familia Bertram en la intimidad de su hogar. Pero Mr. Yates, que nunca había sido de los que conceden mucha importancia a los derechos de parentesco o a la confianza familiar, no pudo comprender que nada de ello fuese necesario, y en consecuencia, dándoles las gracias, dijo que preferiría quedarse en donde estaba, que tendría ocasión de presentar sus respetos al viejo gentleman como era debido, puesto que había llegado, y además que a su juicio no les parecería muy bien a los otros encontrarse con que todos se habían fugado. Fanny empezaba a reponerse del susto y a pensar que si seguía manteniéndose oculta por más tiempo su actitud merecería la consideración de irrespetuosa. Cuando se tomaron las antedichas resoluciones y quedando encargada de excusar a Henry y a Mary Crawford, vio que éstos se preparaban para marchar cuando ella abandonó la habitación para cumplir con el espantoso deber de comparecer ante su tío. Demasiado pronto se encontró ante la puerta del salón y después de detenerse un momento para hacerse con lo que sabía que no llegaría a encontrar, para cobrar un grado de valor que jamás había hallado detrás de ninguna puerta, dio vuelta a la empuñadura y ante ella aparecieron las luces del salón y toda la familia reunida. Al entrar su propio nombre llegó a su oído. Sir Thomas estaba en aquel momento mirando en torno suyo y diciendo: «¿Pero y dónde está Fanny? ¿Cómo no veo a mi pequeña Fanny?». Y al descubrirla fue a su encuentro con una amabilidad que la asombró y emocionó a un tiempo, llamándola mi querida Fanny, para besarla acto seguido afectuosamente y observar con indudable satisfacción lo mucho que se había desarrollado. Fanny no sabía qué sentir ni a dónde mirar, se sentía completamente anonadada. Él nunca había sido tan amable, tan amabilísimo con ella. Su actitud parecía cambiada. Hablaba con rapidez debido a la excitación producida por la alegría y todo lo que antes había de temible en su dignidad parecía diluido en ternura. La condujo más cerca de la luz y la miró de nuevo. Preguntó especialmente por su salud y a continuación, corrigiéndose, afirmó que no le era necesario preguntar, ya que su aspecto hablaba con bastante elocuencia sobre este punto. Y como un ligero rubor sucediera a la anterior palidez en el rostro de la niña, quedó justificada la creencia de Sir Thomas de que había prosperado tanto en salud como en belleza. Después preguntó por su familia, especialmente por William, y fue en suma tanta su amabilidad que ella tuvo que reprocharse lo poco que le quería, así como el haber considerado una desgracia su retorno, y cuando al sentirse capaz de elevar la mirada hasta su rostro, observó que había adelgazado y que en su semblante curtido había huellas de la fatiga, del agotamiento, que hablaban de su vida esforzada bajo un clima ardiente, aumentó su enternecimiento y sintió una gran tristeza al considerar la muy insospechada reacción de enojo que probablemente iba a producirse en él de un momento a otro. Sir Thomas era ciertamente el alma de la reunión y todos, atendiendo a sus deseos, se sentaron entonces en torno a la chimenea. Él, que era quien hacía uso de la palabra, como le correspondía plenamente por derecho natural, y la sensación de delicia que le producía encontrarse de nuevo en su propia casa, rodeado de todos los suyos, después de una larga separación, hacían que se mostrara comunicativo y parlanchín en grado sumo, inusitado en él, y estuviera dispuesto a dar toda clase de informaciones con referencia a su viaje y a contestar a todas las preguntas de sus dos hijos, casi antes de que las formularan. Su negocio de la Antigua había prosperado últimamente con gran rapidez, y él había llegado directamente desde Liverpool, habiendo tenido la oportunidad de efectuar la travesía hasta allí en un avión particular en vez de esperar el correo, y con gran animación fue explicando todos los pequeños detalles relativos a sus gestiones y logros, a sus llegadas y partidas, sentado al lado de Lady Bertram y mirando con auténtica satisfacción a los rostros que le rodeaban, aunque interrumpiéndose más de una vez, eso sí, para subrayar su buena suerte al encontrarlos a todos en casa, no obstante haber llegado inesperadamente, para expresar la satisfacción de verles a todos reunidos, exactamente como hubiera podido soñarlo, aunque no se había atrevido a confiar en ello. Mr. Rushworth no quedó en el olvido.
vióse objeto de la más cordial acogida y el más caluroso apretón de manos, y con acentuada deferencia se le incluyó entre los elementos más íntimamente relacionados con Mansfield. No había nada desagradable en el aspecto de Mr. Rushworth y Sir Thomas empezó a quererle desde el primer momento. Ninguno de los componentes del círculo le escuchaba con tan inalterable, tan pura satisfacción como su esposa, que se sentía realmente en extremo dichosa de verle otra vez a su lado, y cuyos sentimientos se avivaron hasta tal punto con su súbito regreso que la llevaron a un grado más próximo a la excitación que el alcanzado en el curso de los últimos 20 años. Llevó casi a impresionarse y seguía aún tan visiblemente animada como para dejar de lado su labor, despachar al falderillo Pug y reservar toda su atención y todo el resto de su sofá a su marido. Por nada sentía inquietud alguna que viniera a nublar su felicidad. Ella había empleado su tiempo de modo irreprochable durante la ausencia del esposo, había hecho gran cantidad de tapetes y muchos metros de fleco, y con el mismo desembarazo hubiera respondido de la buena conducta y las provechosas actividades de sus hijos como de las propias. Era tan agradable para ella verle otra vez, oírle hablar, tener recreado el oído y toda su capacidad de comprensión absorbida por sus relatos, que entonces empezó a sentir de un modo singular cuán espantosamente tuvo que haberle echado de menos, y lo imposible que a ella le hubiera sido soportar una ausencia más prolongada. Tía Norris no podía compararse en modo alguno con su hermana en cuanto a felicidad. No es que la turbaran muchos temores ante la desaprobación que Sir Thomas habría sin duda de manifestar en cuanto descubriese el actual estado de su casa, pues en aquel asunto había procedido con tal ofuscación de juicio que, excepto por la instintiva precaución con que hizo desaparecer la capa de seda rosa de Mr. Rushworth, en cuanto vio entrar a su hermano político, apenas podía decirse que mostrara signo alguno de alarma, pero estaba ofendida por la forma de su regreso. No le había dado ocasión de hacer nada. En vez de haberse visto requerida para ir a su encuentro fuera del salón y verle antes que nadie y poder difundir la buena noticia por toda la casa, Sir Thomas, acaso con una muy razonable consideración a los nervios de su esposa y sus hijos, no había buscado más confidente que el mayordomo, al que había seguido casi inmediatamente al interior del salón. Tía Norris se sintió defraudada, privada de unas funciones en las que siempre había confiado, ya fuera para proclamar la muerte o la llegada de su cuñado, y estaba ahora intentando ajetrearse sin tener motivo alguno de ajetreo, y procurando hacerse imprescindible donde no se requería más que tranquilidad y silencio. Si se hubiera prestado Sir Thomas a comer algo, ella se hubiera dirigido al ama de llaves dándole complicadas instrucciones y hubiera insultado a los lacayos con requerimiento de premura. Pero Sir Thomas se negó rotundamente a cenar, no tomaría nada, nada más que el té, esperaría a que el té fuese servido. No obstante, tía Norris continuaba sugiriendo a intervalos una cosa u otra, y en el momento más interesante de la descripción de la travesía hacia Inglaterra, cuando la amenaza de un corsario francés alcanzaba su punto culminante, ella irrumpió en el relato proponiéndole una sopa. «Vaya que sí, querido Thomas, un plato de sopa te sentará mucho mejor que el té. Tomarás un plato de sopa». Sir Thomas no pudo enojarse. «Siempre la misma, siempre el mismo desvelo por el bienestar de los demás», fue su respuesta, «pero te lo aseguro, solo me apetece el té». «Pues bien, entonces, tú que eres su esposa, María, creo que deberías ordenar que sirvieran el té inmediatamente. No estaría de más que dieras un poco de prisa a Baddeley. Parece que anda muy atrasado esta noche». Aquí cerró el paréntesis y Sir Thomas reanudó su relato. Al fin se produjo una pausa. Los temas que cumplieron a sus inmediatas ansias de comunicación quedaron agotados y pareció que le bastaba mirar con satisfacción en derredor, ya al uno, ya al otro de los componentes del querido círculo. Pero la pausa no fue muy larga. En la exaltación de su júbilo, Lady Bertram se volvió locuaz y ¿cuál no sería la impresión de sus hijos al oírle decir: «¿Cómo dirías que se ha divertido la gente joven últimamente, Thomas?» «Haciendo comedia. Todos hemos estado la mar de ocupados con lo de su representación teatral». «Vamos, ¿y qué han representado?» «Oh, ellos te contarán todo lo referente a eso». «Contarlo todo será cuestión de un momento», terció Tom precipitadamente y con fingido desconcierto, «pero no vale la pena aburrir ahora a papá con ello. Tiempo nos quedará mañana para contárselo.
Solo hemos intentado, a fin de hacer algo y distraer a mamá, precisamente dentro de la última semana, montar unas pocas escenas, una simple bagatela. Hemos tenido unas lluvias tan incesantes, casi desde principios de octubre, que nos hemos visto poco menos que confinados dentro de casa días y más días. No he podido salir con la escopeta desde el día 3. En el curso de los 3 primeros días se pudo hacer algo, pero en los sucesivos no ha habido posibilidad de intentarlo siquiera. El día primero me llegué a Mansfield Wood y Edmund se fue por los matorrales de Easton. Entre los dos trajimos una docena de piezas, y cada uno de nosotros hubiera podido cazar 6 docenas más, pero hemos respetado tus faisanes, papá, tanto como pudieras desearlo, te lo aseguro. No creo que vayas a encontrar tus bosques menos provistos que antes. Lo que es yo, nunca había visto el Mansfield Wood tan lleno de faisanes como este año. Espero que tú mismo no tardarás en dedicar un día a la caza, papá. Por el momento quedó soslayado el peligro, y la atención de Fanny cedió, pero cuando poco después fue servido el té y Sir Thomas, abandonando su asiento, dijo que le parecía que llevaba ya demasiado tiempo en la casa sin haber dado un vistazo a sus queridas habitaciones particulares, renacieron las anteriores inquietudes. Sir Thomas se desapareció antes de haberse dicho nada para prevenirle de la metamorfosis que se había operado en su aposento, y a su salida siguió un angustioso silencio. Edmund fue el primero en hablar. «Es preciso hacer algo», dijo. «Es hora de que nos acordemos de nuestras visitas», observó María, sintiendo todavía su mano aprisionada sobre el corazón de Henry Crawford y muy poco preocupada por todo lo demás. «¿Dónde dejaste a Miss Crawford, Fanny?» Fanny contó que se habían ido los 2 hermanos y cumplió el encargo que le habían dado. «Entonces, el pobre Yates está solo», exclamó Tom. «Iré a buscarle. No nos será desdeñable su ayuda cuando todo se descubra». Y al teatro se dirigió, a donde llegó justamente a tiempo de presenciar el primer encuentro entre su padre y su amigo. A Sir Thomas no le había causado poca sorpresa encontrar su habitación iluminada por buen número de candelas y un general ambiente de desorden en la colocación de sus muebles. Le llamó especialmente la atención el no ver la librería ante la puerta del salón de billar, pero apenas había tenido tiempo de asombrarse por todo ello cuando a su oído llegaron unos ruidos procedentes del propio salón de billar, que le asombraron todavía más. Alguien estaba hablando allí en voz muy alta, una voz desconocida para él, y más que hablando, estaba vociferando. Se dirigió hacia la puerta, felicitándose en aquel momento de que fuera practicable al no existir el obstáculo de la librería. La abrió y se encontró en el escenario de un teatro, ante un joven que estaba declamando a gritos y que parecía empeñado en rechazarle con sus furiosos movimientos de brazos. En el preciso instante en que Yates descubrió a Sir Thomas, mientras soltaba su ímpetu declamatorio, acaso el mejor arranque que había tenido en el curso de todos los ensayos, Tom Bertram entró por el otro extremo de la habitación y se vio en apuros para contener su risa. El aspecto solemne y lleno de perplejidad de su padre al hacer su primera aparición en un escenario y la metamorfosis gradual que fue convirtiendo al arrebatado barón de Windleham en el educado y sencillo Mr. Yates, que se inclinó y presentó sus excusas a Sir Thomas Bertram, fue una exhibición tan única, una escena tan llena de realismo y autenticidad como para no dejársela perder por nada en el mundo. Sería la última. Lo más probable era que fuese la última escena representada en aquel escenario, pero él estaba seguro que no hubiera podido darse otra más espectacular. La sala cerraba sus puertas con la mayor brillantez. No había tiempo, sin embargo, para solazarse con imágenes divertidas. También él tuvo que adelantarse hasta el escenario y hacer la presentación, cosa que llevó a cabo no poco entorpecido por una fuerte sensación de embarazo. Sir Thomas acogió a Mr. Yates con toda la apariencia de cordialidad propia del señor de la casa, pero, en realidad, estaba tan lejos de sentirse complacido por el compromiso de aquella amistad como por el comienzo que había tenido. La familia y las relaciones de Mr. Yates le eran suficientemente conocidas para que, al serle presentado como el amigo predilecto, otro de los 100 amigos predilectos de su hijo, no hubiera de considerarlo algo en extremo desagradable, y era necesaria toda la felicidad de hallarse otra vez en casa y todo el ánimo tolerante que esta circunstancia podía favorecer para que de Sir Thomas no se apoderase la cólera al verse de aquel modo confundido en su propio hogar, mezclado en una ridícula exhibición en medio de un absurdo aparato teatral y obligado, en momento tan inoportuno,
a admitir la amistad de un jovenzuelo que sin duda alguna merecía su reprobación y cuya despreocupación y verbosidad en el curso de los 5 primeros minutos hacían suponer que era él quien se hallaba más en su casa de los dos. Tom adivinó los pensamientos de su padre y, deseando de corazón que siguiera siempre tan bien dispuesto a no expresarlos más que en parte, empezó a ver más claramente de lo que había visto hasta entonces que en todo aquello debía de haber algún fondo de agravio, que debía de haber alguna razón para que su padre dirigiese aquella mirada al techo y al estuco de la habitación, y que, al preguntar con moderada gravedad por el destino de la mesa de billar, procuraba no evidenciar más que una muy legítima curiosidad. Unos pocos minutos bastaron para que se acusaran tales sensaciones insatisfactorias por ambas partes, y Sir Thomas, después de haber condescendido hasta el extremo de pronunciar unas indulgentes palabras de aprobación en respuesta a una optimista consulta sobre lo acertado del arreglo que se había hecho en la sala, que formuló Mr. Yates, volvió en compañía de éste y de su hijo al salón, con un acusado aumento de gravedad que no pasó por todos inadvertido. «Vengo de vuestro teatro», dijo con calma al sentarse. «Me encontré en él de un modo bastante inesperado, su vecindad con mi habitación. En fin, por todos los conceptos me cogió desprevenido, pues no tenía la más pequeña sospecha de que vuestras actividades teatrales hubieran adquirido un carácter tan importante. No obstante, parece que se ha montado un bonito tinglado, por lo que pude juzgar a la luz de las candelas, que acredita la habilidad del carpintero, mi buen amigo Cristóbal Jackson». A continuación, Sir Thomas hubiera querido variar de tema y sorber en paz su café, hablando de cuestiones familiares menos desagradables, pero Mr. Yates, carente de intuición para discernir el sentido implícito en las palabras de Sir Thomas, o debido a que le faltase un mínimo de prudencia o delicadeza o discreción para permitir que éste dirigiera la conversación y esforzarse en estorbar lo menos posible, ya que se le admitía en el grupo, se empeñó en machacar sobre el tópico del teatro, en atormentarle con preguntas y consideraciones relativas al mismo tema y finalmente en hacerle oír toda la historia de sus esperanzas defraudadas en Ecclesford. Sir Thomas le escuchó muy cortésmente, pero vio en ello mucha cosa que ofendía su concepto del decoro y que vino a confirmar la mala opinión que tenía formada del modo de pensar de Mr. Yates desde el comienzo al fin de su relato, y cuando hubo terminado no pudo darle otro testimonio de simpatía que el que puede derivarse de una ligera inclinación. «Este fue, de hecho, el origen de nuestro cuadro escénico», dijo Tom, al cabo de unos momentos de reflexión. «Mi amigo Yates nos trajo la infección de Ecclesford y se nos contagió, como siempre se contagian estas cosas, bien lo sabes, papá, prendiendo en nosotros con más fuerza, acaso, debido a que tú habías fomentado tantas veces en nosotros eso de la pronunciación y la declamación años atrás. Fue como pisar de nuevo un terreno conocido». Mr. Yates arrebató el tema a su amigo en cuanto le fue posible e inmediatamente dio una referencia a Sir Thomas de lo que habían hecho y estaban haciendo. Le contó el gradual desarrollo de sus proyectos, la feliz solución de sus primeras dificultades y el prometedor estado actual del asunto, relatándolo todo con un tan ciego entusiasmo que le llevaba no tan solo a una total inconsciencia de los movimientos de inquietud que hacían la mayoría de sus amigos en sus respectivos asientos, cambios de expresión, gestos de impaciencia, carraspeos, sino que hasta le impedía ver el semblante que ponía la misma persona a quien se dirigía, las oscuras cejas fruncidas de Sir Thomas, al mirar con interrogante gravedad a sus hijas y a Edmund, deteniéndose especialmente en el último, que sentía en el fondo de su alma el significado, la censura, el reproche que se traslucía en aquella actitud. Esto no lo acusaba con menor agudeza Fanny, que había corrido atrás de su silla hasta colocarla en ángulo con el extremo del sofá en que se sentaba su tía, y así medio oculta en segundo término, veía muy bien todo lo que ocurría. Aquella mirada de reproche que a Edmund dirigió su padre era algo que ella nunca hubiera podido sospechar, y saber que en cierta parte era merecida lo hacía más sensible, en verdad. La mirada de Sir Thomas expresaba claramente: «En tu buen juicio, Edmund, yo confiaba. ¿Cómo hacías eso?». Ella se arrodillaba en espíritu ante su tío, y su pecho se hinchaba, pugnando por exclamar: «Oh no, a él no, mirad hacia los demás, pero no a él». Mr. Yates seguía hablando. «A decir verdad, Sir Thomas, estábamos en pleno ensayo cuando usted llegó,
Íbamos representando los 3 actos y no sin fortuna en su conjunto. Nuestra compañía ha quedado ahora tan dispersada por haberse marchado a su casa los Crawford que nada más podremos hacer esta noche, pero si usted quiere honrarnos con su compañía mañana por la noche, estoy casi seguro de que no vamos a defraudarle con nuestra actuación, contando con su benevolencia, por supuesto, pues solo somos jóvenes aficionados, desde luego, contando con su benevolencia. Mi benevolencia no habrá de faltar, caballero, replicó gravemente Sir Thomas, con tal que no se haga ni un ensayo más. Y suavizando su expresión hasta esbozar una sonrisa, agregó: he vuelto a mi casa para ser feliz e indulgente. A continuación, volviéndose a nadie en particular o a todos los demás en general, dijo sosegadamente: en las últimas cartas que recibí de Mansfield se mencionaba a Mr. y Miss Crawford. ¿Les consideráis unos amigos recomendables? Tom era el único entre todos ellos capaz de dar una respuesta, y como no le guiaba ningún interés determinado con respecto a ninguno de los dos, como no le inspiraban celos ni por amor ni por su arte escénico, pudo hablar muy favorablemente de ambos. Mr. Crawford es un muchacho muy agradable, con toda la prestancia de un gentleman, y su hermana, una encantadora, linda, elegante y animada muchacha. Mr. Rushworth no pudo callar por más tiempo. Yo no voy a decir que no tenga el aspecto de un caballero, hasta cierto punto, pero deberías contarle a tu padre que su estatura no pasa de los 5 pies con 8, pues de lo contrario va a figurarse que se trata de un hombre bien parecido. Sir Thomas no entendió muy bien esto y miró con cierta sorpresa al que acababa de decirlo. Si he de decir lo que pienso, prosiguió Mr. Rushworth, en mi opinión es muy desagradable estar siempre ensayando. Es como tener demasiado de una cosa buena. Hacer comedia no me entusiasma tanto como al principio. Creo que empleamos mucho mejor el tiempo estando cómodamente sentados aquí en reunión sin hacer nada. Sir Thomas le miró de nuevo y después contestó con una sonrisa de aprobación. Celebro constatar que nuestros sentimientos al respecto sean tan idénticos. Esto me causa verdadera satisfacción. Que yo sea cauto y previsor y sienta muchos escrúpulos que mis hijos no sienten es perfectamente natural, y no lo es menor que mi aprecio de la tranquilidad doméstica, de un hogar refractario a las diversiones bulliciosas, exceda en modo al de ellos. Pero que a su edad tenga usted ese modo de sentir es algo que le favorece mucho a usted, así como a todos los que con usted se relacionan, y estoy persuadido de la importancia de tener un aliado de tanto peso. Sir Thomas intentó expresar su opinión de Mr. Rushworth con mejores palabras de las que él mismo fue capaz de encontrar. Se daba cuenta de que no podía esperar un genio en Mr. Rushworth, pero como muchacho de buen criterio y formal, con mejor sentido del que podía acreditar su anterior elocución, estaba dispuesto a tenerle en un muy alto concepto. A la mayoría de los presentes les fue imposible dejar de sonreír. Mr. Rushworth apenas sabía qué hacer ante tanta significación, pero limitándose a mostrarse como realmente se sentía, en extremo satisfecho con la buena opinión de Sir Thomas, y no diciendo apenas nada, hizo lo mejor para conservar esa buena opinión por un poco más de tiempo.